Imagínate solo, caminando por un vasto y desolado desierto. El calor abrasador te asfixia durante el día, mientras que las noches están marcadas por un frío implacable. La arena se extiende en todas direcciones, sin un final a la vista, y la única compañía que tienes son tus propios pensamientos, pensamientos que comienzan a convertirse en duda, miedo y, finalmente, desesperación. Este es el viaje de Gabriel, un hombre que, en busca de respuestas y propósito, se embarca en un viaje solitario por el desierto. Pero esta no es solo una historia de supervivencia física, es una prueba de fe, una confrontación con los miedos más profundos, las tentaciones más oscuras y los desafíos invisibles que amenazan con destruir tu creencia en Dios. A lo largo de este viaje, Gabriel se enfrenta no solo a los peligros del desierto, sino también a las voces que lo persiguen, a los desafíos internos que intentan romper su alma y hacer que se rinda. Y cuando todo parece perdido, cuando el silencio de Dios parece absoluto, descubre algo mucho más poderoso de lo que imaginaba. Esta es una historia sobre la perseverancia, la fe inquebrantable y cómo, incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente. Si alguna vez te has sentido perdido, sin rumbo o has cuestionado tu fe en medio de tormentas personales, esta historia es para ti. Prepárate para un viaje impresionante, donde el desierto no es solo un lugar físico, sino un reflejo del yo interior de cada uno de nosotros. No olvides suscribirte al canal. Deja tu like si esta historia tocó tu corazón. Crezcamos juntos en la fe y sigamos creyendo en el poder de Dios en nuestras vidas. La vida de Gabriel pareció desmoronarse. Había perdido su trabajo, su esposa lo había abandonado y el peso de años de frustración lo abrumaba. Era un hombre que antes había estado lleno de fe, pero ahora sentía que Dios lo había abandonado. En un último intento por encontrar respuestas, Gabriel decidió emprender un viaje solitario a través del desierto, creyendo que allí, en el vacío y la inmensidad, encontraría algún significado a su sufrimiento. Al entrar en el desierto, se encontró con un calor abrasador y un paisaje árido que parecía reflejar su propia alma. Cada paso que daba sobre la arena caliente era un recordatorio de su soledad. El primer día fue una mezcla de determinación y duda. La esperanza de encontrar algo, ya fuera una respuesta o una señal de Dios, lo impulsaba. Pero al caer la noche, el frío cortante del desierto y la silenciosa oscuridad comenzaron a filtrarse en su mente, sacando a relucir sus miedos más profundos. El silencio no fue el que esperaba. Rezó, pero el cielo parecía vacío. Al segundo día, sin comida ni agua, Gabriel comenzó a sentir el peso de la fatiga y la deshidratación. La arena parecía tragársele, lo que le dificultaba cada vez más caminar. La idea de que había cometido un error gigantesco comenzó a invadir sus pensamientos. «Dios, ¿dónde estás?», gritó, su voz resonando sin respuesta. La desesperación comenzaba a aparecer. Al tercer día, Gabriel comenzó a oír voces. No estaba seguro de si eran reales o fruto de su mente agotada. Las voces se burlaban de él, insinuando que su fe era inútil. «Estás solo. Dios nunca te ha escuchado, y nunca lo hará». Este susurro constante erosionó su determinación. La soledad y el miedo comenzaron a apoderarse de su corazón. En medio de la confusión mental y física, se encontró con una figura extraña en la distancia. Era un hombre vestido con harapos, con ojos profundos y penetrantes. El hombre parecía conocer sus pensamientos. «¿Por qué te haces esto a ti mismo?», preguntó con una voz tan suave como engañosa. «No tienes que sufrir tanto. Si Dios te amara, ya habría respondido a tus oraciones». Gabriel sintió el peso de las palabras. Era como si la desesperación se hubiera materializado ante él. La tentación de rendirse, de abandonar su fe, estaba delante de él. Pero en su corazón, algo aún se resistía. A pesar de las dudas y preguntas sin respuesta, Gabriel sintió una pequeña llama de esperanza. Se alejó de la figura, que desapareció tan rápidamente como había aparecido. Pero el miedo a perderse por completo todavía lo perseguía. La cuarta noche en el desierto fue la más difícil de todas.
Gabriel había perdido por completo la noción del tiempo. Ya no tenía fuerzas para caminar y cayó de rodillas sobre la fría arena. El cielo estrellado parecía lejano, indiferente a su sufrimiento. El hambre y la sed lo consumían, y sintió que su cuerpo se rendía al agotamiento. Lloró. Por primera vez desde que había comenzado el viaje, lágrimas cálidas que pronto se mezclaron con la arena bajo su rostro. «Dios, si estás conmigo, ¿por qué me has abandonado?», susurró, su voz apenas audible. Estaba a punto de rendirse. Sus pensamientos estaban nublados. Su mente se arremolinaba entre el deseo de vivir y la tentación de simplemente acostarse y esperar el final. En medio de esta oscuridad, sucedió algo inesperado. Gabriel sintió que una suave brisa tocaba su rostro, y con ella, una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No había palabras, ni voz celestial, pero en ese momento, supo que no estaba solo. Era una sensación tan sutil como poderosa. Una pequeña chispa de fe se reavivó en su interior. Al quinto día, Gabriel se despertó sintiéndose renovado. Su cuerpo todavía estaba débil, pero su mente estaba clara. Se levantó con dificultad y, a lo lejos, vio algo que lo hizo temblar, un pequeño manantial de agua. El milagro que había estado esperando se había manifestado de una manera simple pero significativa. El desierto, que antes parecía su tumba, era ahora el escenario de su redención. Mientras bebía esa agua pura, sintió que una nueva comprensión se apoderaba de su alma. Había aprendido que la fe no consiste en ver milagros instantáneos, sino en confiar, incluso cuando todo parece perdido. El viaje no había sido en vano. El desierto lo había puesto a prueba hasta el límite, pero su fe, aunque vacilante, no se quebrantó. Cuando regresó a casa, Gabriel era un hombre transformado. Había encontrado a Dios, no en las respuestas, sino en el silencio, la espera y el pequeño milagro que sucedió cuando decidió no rendirse. La luz del sol se desvanecía lentamente en el horizonte, y Gabriel sintió que sus fuerzas disminuían junto con el calor abrasador que había marcado el día. Caminaba sin rumbo, con los pies hundidos en la arena, mientras su mente vacilaba entre la realidad y las alucinaciones provocadas por la deshidratación y la fatiga. El desierto, que antes no era más que un escenario de su búsqueda, ahora parecía una prisión viviente, que lo rodeaba por todos lados con un silencio abrumador. Al caer la noche, el frío penetrante comenzó a hacer estragos en su cuerpo ya exhausto. Sabía que no sobreviviría mucho más tiempo sin agua. Tenía los labios agrietados, la garganta seca y el hambre le dolía el vientre, pero lo que más le atormentaba era la sed. Cada gota de saliva se sentía como un tesoro, y se preguntaba si todavía tenía fuerzas para orar. Mientras sus pensamientos se perdían en un torbellino de desesperación, algo extraño comenzó a suceder. Gabriel empezó a oír voces. Eran susurros que parecían venir de todas las direcciones, resonando en la inmensidad silenciosa. Al principio, pensó que se estaba volviendo loco. ¿Quién podría estar allí con él, en medio de la nada? «Estás solo», susurraron las voces. «¿Dónde está tu Dios ahora?». Gabriel se detuvo bruscamente. Miedo mezclado con duda. Miró a su alrededor, tratando de encontrar la fuente de los susurros, pero solo vio la oscuridad del desierto y la tenue luna que comenzaba a elevarse en el cielo. El sonido parecía provenir del interior de su propia mente, como si cada pensamiento oscuro tomara forma y se burlara de él. «Si a Dios le importara, no te habría dejado aquí para que murieras». Estas palabras penetraron profundamente en el corazón de Gabriel. A lo largo del viaje, llevó la convicción de que Dios lo guiaría, que su fe lo salvaría. Pero ahora, la soledad y el miedo han comenzado a erosionar esa convicción. Quería gritar, quería luchar contra esas voces, pero cada segundo que pasaba le hacía cuestionar aún más su fe. El desierto parecía susurrarle, repitiendo incesantemente: «Ríndete». Después de caminar durante horas en el frío de la noche, Gabriel comenzó a ver algo a lo lejos. Sus ojos se fijaron en una figura solitaria, iluminada por la luz de la luna. Parecía ser un hombre, de pie en la inmensidad de la arena.
Gabriel no estaba seguro de si era real o solo el fruto de su mente cansada, pero algo lo empujaba a acercarse. Al acercarse a la figura, pudo ver a un hombre anciano, vestido con harapos sucios, con ojos oscuros y hundidos que parecían penetrar en su alma. El hombre no parecía estar perdido ni sufriendo. Tenía un comportamiento tranquilo, casi seguro, como si el desierto no le afectara. ¿Qué buscas, viajero?, preguntó el hombre con voz suave, pero llena de misterio. Estoy buscando respuestas. Estoy buscando a Dios, respondió Gabriel con voz ronca y debilitada. El hombre esbozó una sonrisa enigmática. ¿Dios?, rió suavemente. Estás en el lugar equivocado para esto. No hay Dios aquí, solo soledad y sufrimiento. Gabriel dio un paso atrás, sintiendo que el miedo le apretaba el pecho. Había algo en los ojos del hombre que lo inquietaba, como si sus palabras estuvieran impregnadas de veneno. El hombre continuó, dando un paso hacia Gabriel. ¿Por qué te sometes a este sufrimiento? Si Dios te amara, no estarías pasando por esto. Tal vez sea hora de dejar de luchar. Estas palabras cortaron a Gabriel como un cuchillo. Resonaban profundamente en sus pensamientos, alimentando las dudas que ya estaban plantadas en su mente. ¿Por qué estaba allí? ¿Fue su fe en vano? Tal vez debería darse por vencido, aceptar que estaba solo. El hombre seguía hablando, caminando en círculos alrededor de Gabriel, como si supiera exactamente cómo infundir dudas. Eres fuerte, pero incluso los fuertes acaban cayendo. Nadie se resistiría a este tipo de pruebas. Abandona esta búsqueda sin sentido. No hay redención en el desierto, solo la muerte. Gabriel sintió que le temblaban las piernas. La tentación de rendirse crecía dentro de él, como una sombra. Quería tumbarse en la arena y dejar que la desesperación se llevara a él. Pero en medio del caos de su mente, escuchó una voz. No era como las voces que lo tentaban, sino una voz interior, casi imperceptible, que le decía que resistiera, que no cediera a la tentación. Apretó los puños y en un último esfuerzo de resistencia, respondió: no me rendiré. Dios está conmigo, aunque ahora no pueda verlo. La sonrisa del hombre desapareció y sus ojos se volvieron fríos. Entonces estás perdido, tonto. Y en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Gabriel cayó de rodillas, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. Estaba exhausto, física y emocionalmente. El desierto lo probó, trató de robarle la fe, pero él resistió. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. El miedo, la duda y la tentación continuarían persiguiéndolo mientras luchaba por mantener su fe intacta. El desierto no ofrecía tregua, y Gabriel sabía que los próximos días serían aún más difíciles. Se levantó, con la respiración agitada, y continuó su viaje. El desierto, ahora envuelto en una oscuridad total, se volvía más aterrador a cada segundo. Gabriel apenas podía distinguir el horizonte de la extensión de arena que lo rodeaba. Sus ojos trataron de adaptarse a la oscuridad, pero todo lo que vio fue el mismo paisaje desolado de antes. El frío de la noche, que antes era una brisa casi refrescante, ahora parecía penetrar en su piel, congelándolo por dentro. Su cuerpo era frágil, no solo por la falta de agua y comida, sino por el cansancio psicológico que comenzaba a carcomer su mente. Mientras caminaba, sintió que le temblaban las rodillas. Su visión se volvía borrosa de vez en cuando, y su cerebro parecía estar en constante batalla consigo mismo, como si la voluntad de sobrevivir se pusiera a prueba en cada momento. La desesperación crecía dentro de él, haciéndolo casi incapaz de discernir entre la realidad y la alucinación. A veces creyó oír pasos más allá de los suyos, como si algo o alguien lo siguiera en las sombras del desierto. Poco a poco, su mente comenzó a ceder. Comenzaron a surgir pensamientos terribles, pensamientos que nunca antes se habían apoderado de él, pensamientos de rendición, de rendirse a la muerte que parecían inevitables. Gabriel sintió como si estuviera dando vueltas
El desierto no tenía fin, parecía expandirse indefinidamente, y su búsqueda de propósito comenzó a parecer sin sentido. Cayó de rodillas por primera vez. Sus músculos, tan agotados, simplemente cedieron. Bajo el peso del viaje. El dolor en sus rodillas al golpear la dura arena resonó por todo su cuerpo, pero fue como un shock que lo devolvió por un breve momento a su realidad. Su garganta estaba tan seca que apenas podía tragar. Gabriel trató de murmurar una oración, pero su voz salió débil, casi silenciosa. «Dios, ¿dónde estás?». Estas palabras se disiparon en el viento frío de la noche, como un eco lejano que él mismo apenas podía escuchar. No hubo respuesta, no hubo señal, solo el mismo silencio absoluto que lo había acompañado desde que había comenzado el viaje. La duda, una vez más, comenzó a deslizarse por su mente. ¿Y si Dios nunca estaba escuchando? ¿Y si todo este sufrimiento fuera en vano? Gabriel se pasó las manos por la cara, tratando de apartar las lágrimas que empezaban a brotar. Nunca se había sentido tan solo. Nunca, en toda su vida, había estado tan lejos de todo y de todos. La soledad, que antes era una oportunidad para la meditación y la reflexión, ahora era una trampa que parecía atrapar su alma en un ciclo interminable de sufrimiento. No podía entender por qué estaba sucediendo todo esto. ¿Por qué Dios, en quien siempre había confiado, lo había dejado en esta situación? Las estrellas en el cielo, brillando con una intensidad fría, parecían burlarse de su pequeñez. Los miró, buscando respuestas. Pero las estrellas, lejanas e indiferentes, no ofrecían nada más que su luz vacía. La vacuidad del universo parecía reflejar la vacuidad dentro de Gabriel. Con esfuerzo, se puso de pie de nuevo. Sus músculos gritaban de dolor, pero sabía que no podía parar. La inercia era su mayor enemiga en ese momento. Si se quedaba quieto por mucho tiempo, sería el final. Caminó un rato más, pero la sensación de ser observado nunca lo abandonó. Era como si los ojos invisibles del desierto estuvieran fijos en él, dispuestos a devorarlo al menor signo de debilidad. Entonces, de repente, una sombra. En medio de la noche, una forma oscura brilló a través de su visión periférica, demasiado rápida para que la distinguiera, pero lo suficientemente clara como para que dejara de caminar y sintiera que el miedo se apoderaba de su alma. Miró a su alrededor frenéticamente, pero no parecía haber nada. Allí, el desierto estaba vacío. Oh sí. Su mente, ya al borde del colapso, comenzó a imaginar escenarios cada vez más aterradores. ¿Y si no estuviera solo? ¿Y si el desierto estuviera habitado por algo oscuro, algo que estuviera esperando el momento adecuado para atacarlo? Empezó a recordar las historias que había oído sobre el desierto, sobre espíritus que vagaban por las dunas por la noche, sobre hombres que se habían perdido para siempre, cuyas almas nunca habían encontrado la paz. Cada sombra que se movía en la tenue luz de la luna parecía cobrar vida. El desierto estaba vivo en su mente, y ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era ilusión. Gabriel comenzó a caminar más rápido, casi corriendo, con la esperanza de escapar de la sensación de ser seguido. Su corazón latía tan rápido que sintió que iba a explotar. Pero cuanto más rápido corría, más débil se volvía. El cansancio lo alcanzó rápidamente y tropezó. Volvió a caer, esta vez de bruces en la arena. El impacto fue duro y sintió el sabor amargo de la arena en su boca seca. Se quedó tendido un momento, sin fuerzas para levantarse. Fue entonces cuando volvieron las voces. «Eres débil», susurraron. «Siempre lo ha sido. Siempre lo será. A Dios no le importas». Gabriel entrecerró los ojos con fuerza, tratando de apartar las voces de su cabeza, pero solo aumentaron. Eran despiadados, se burlaban de su fe, cuestionaban su valía. ¿Por qué continuar? ¿Por qué someterse a más sufrimiento? Acaba con esto ahora. Es más fácil. Sabes que estás solo. Las lágrimas comenzaron a fluir de nuevo. Esta vez, no trató de detenerlos. Había tocado fondo.
El desierto había roto lo que quedaba de su fuerza de voluntad. Estaba perdido, tanto física como espiritualmente. El peso de la derrota parecía abrumador, y Gabriel, por primera vez, comenzó a considerar la posibilidad de que las voces tuvieran razón. Tal vez estaba solo. Tal vez Dios realmente lo había abandonado. La idea lo dejó paralizado. Había pasado toda su vida creyendo en algo más grande, confiando en que, incluso en los peores momentos, Dios estaría allí para guiarlo. Pero, ahora, en ese momento, en medio de la inmensidad del desierto, sintió que estaba completamente solo. Y eso lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Se giró de espaldas, tendido en la arena fría, mirando hacia el cielo estrellado. Si estás allí, Dios, por favor, muéstrame. Dame una señal. Lo que sea. El silencio fue su única respuesta. Gabriel permaneció allí, exhausto y derrotado, durante mucho tiempo. La sensación de fracaso lo consumió, y comenzó a aceptar que tal vez no le quedaba esperanza. El desierto había ganado. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una pequeña llama aún ardía. Era débil, casi invisible, pero estaba ahí. Algo dentro de él se negaba a morir por completo. Incluso cuando todo parecía perdido, había una chispa de fe que no podía apagarse. Gabriel cerró los ojos, respiró hondo y, con las últimas fuerzas que le quedaban, comenzó a orar. No era una oración elaborada ni elocuente. Era una simple súplica de ayuda, una súplica desesperada. Señor, no sé qué más hacer. Estoy perdido, pero sigo confiando en ti. Incluso si no veo un camino, incluso si no siento tu presencia, sé que estás conmigo. Por favor, ayúdame. El frío de la noche parecía aumentar, pero con él, una sensación extraña comenzó a apoderarse de Gabriel. Una suave brisa tocó su rostro, ligera y apenas perceptible, pero suficiente para darle un ligero consuelo. Abrió los ojos y, por un momento, tuvo la sensación de que ya no estaba solo. No había presencia física allí, pero algo dentro de él cambió. La pequeña llama de la fe, que casi se había apagado, se reavivó lentamente. No sabía cómo, pero algo en su corazón le decía que siguiera adelante. Puede que no hubiera señales grandiosas, tal vez no hubiera respuestas inmediatas, pero Gabriel sabía, de alguna manera, que Dios todavía estaba con él. Con esta nueva fuerza, logró levantarse, todavía débil, todavía conmocionado, pero decidido a no rendirse. Miró a su alrededor y, por primera vez en días, sintió una extraña paz. El desierto seguía siendo vasto e implacable, pero Gabriel ya no tenía miedo. Caminó un rato más hasta que encontró una pequeña elevación de arena en la que podía apoyarse. Sus pasos eran lentos y vacilantes, pero ahora, con una nueva fuerza interior que apenas podía explicar. El frío todavía lo perseguía, el desierto seguía implacable, pero Gabriel sintió que algo había cambiado. A pesar de que las condiciones externas eran las mismas, hubo una transformación en su corazón. La sensación de impotencia absoluta ya no lo controlaba y, a pesar de su cuerpo debilitado, había una calma sutil que no había sentido en días. Mientras caminaba a través de esa noche interminable, oscuros pensamientos todavía trataban de acosarlo. Las voces susurraban a lo lejos, burlándose de su renovada fe. Iban y venían como fantasmas, burlándose de él, desafiando su creencia de que Dios estaba realmente con él. Cada paso parecía requerir un esfuerzo monumental, como si el desierto mismo quisiera mantenerlo cautivo en su inmensidad. Gabriel, sin embargo, decidió ignorar estas voces. La batalla interna que libraba contra sus propios pensamientos era intensa, pero había experimentado lo suficiente como para saber que la duda no era su aliada. Si bien todavía había partes de él que querían rendirse, la decisión de seguir caminando fue en sí misma una victoria. El desierto era una prueba, no solo de supervivencia física, sino de su alma. Sentía que cada paso que daba era una decisión de creer o rendirse. La arena bajo sus pies parecía representar la fragilidad de su existencia, pero su fe, aunque frágil, era lo que lo
mantenía en pie. El amanecer comenzaba a acercarse lentamente, y con él, la esperanza de que el calor del día trajera una nueva dirección. A medida que la luz del sol naciente tiñía el cielo de naranja y rosa, Gabriel se sintió como si saliera de una tumba invisible. Los rayos del sol, a pesar de anunciar un nuevo ciclo de calor abrasador, también trajeron una pequeña sensación de renovación. Era como si, después de la noche más oscura, estuviera presenciando la promesa de que el fin de ese sufrimiento estaba cerca. Sin embargo, caminar durante el día no sería más fácil. El sol implacable comenzó a elevarse en el cielo y Gabriel supo que su cuerpo estaba cerca del límite. Todavía no había encontrado agua, y cada paso lo llevaba más profundamente en el inhóspito desierto. La sensación de desorientación era abrumadora. El intenso calor le hacía palpitar la cabeza y sintió que su cuerpo comenzaba a fallar. Sus músculos estaban rígidos, sus labios agrietados y su visión se veía constantemente perturbada por espejismos que sabía que eran ilusiones. Al mediodía, Gabriel volvió a caer. Su cuerpo simplemente no podía soportar más el esfuerzo. Rodó sobre la arena caliente, sintiendo como si cada parte de su cuerpo ardiera. Su boca estaba seca como el desierto mismo, y cada respiración era una dolorosa lucha. La sensación de derrota se apoderó de él una vez más, y las dudas sobre su viaje y la misma fe que aún lo mantenía con vida se intensificaron. «No lo lograré», murmuró para sí mismo. «Ya no puedo más». Gabriel miró al cielo, esperando alguna señal, algo que demostrara que su lucha no era en vano. Pero lo único que veía era el sol inclemente, sin ninguna nube que pudiera darle alivio. Cerró los ojos, pensando que tal vez este era el final. La rendición parecía tan cercana, y la tentación de rendirse era casi irresistible. Pero incluso en ese momento, mientras su mente vagaba entre el cansancio y la desesperación, la pequeña llama de la fe aún persistía. Gabriel, ya en el suelo, comenzó a murmurar una oración. Era una oración sencilla, casi sin palabras, pero era todo lo que podía hacer. «Señor, si estás conmigo, ayúdame. Confío en ti, incluso ahora». No sabía de dónde vendrían las respuestas. No sabía si sobreviviría o si estaba a punto de ser arrebatado por la muerte que tanto lo rodeaba. Pero había algo en su espíritu que no le permitiría abandonar la fe, por pequeña que fuera. No entendía el propósito de ese sufrimiento, pero algo en lo profundo de su corazón le decía que todavía había un camino. Acostado en la arena caliente, Gabriel comenzó a sentir algo inesperado. Una sombra. Abrió los ojos y vio que el sol estaba bloqueado por algo sobre él. Su visión borrosa. Tardó unos segundos en adaptarse, pero lo que vio lo llenó de una mezcla de sorpresa y alivio. Había un arbusto pequeño, seco, casi invisible, que ofrecía una sombra tenue. No era mucho, pero para Gabriel era suficiente. Se arrastró bajo el arbusto, sintiendo un pequeño respiro del sol abrasador. El descanso bajo esa sombra mínima era la primera señal de alivio que había experimentado en días. Se sentó allí, recostado en el arbusto, sintiéndose agradecido por este pequeño milagro. Mientras descansaba, Gabriel comenzó a pensar en todo lo que había enfrentado. La tentación, el temor, la duda, todos los desafíos que el desierto le había presentado. Eran como pruebas de su fe. Se dio cuenta de que el viaje no era solo una búsqueda de respuestas, sino también una forma de conocerse a sí mismo. Dios lo estaba moldeando, probándolo en su fe, y cada momento de desesperación era una oportunidad para reafirmar su confianza en lo divino. Lo que no sabía era que mientras descansaba, algo más grande se avecinaba. En el horizonte, una tormenta de arena se formaba lentamente, creciendo en fuerza y magnitud. Gabriel, todavía envuelto en sus pensamientos, no se dio cuenta del peligro inminente. La tormenta se dirigía hacia él, y pronto el poco alivio que había encontrado sería barrido por fuerzas mucho más allá de su control. La tormenta de arena se acercaba, cubriendo el cielo con un manto de polvo y oscuridad. Gabriel, exhausto y vulnerable, apenas tuvo fuerzas para reaccionar cuando comenzaron a soplar los primeros vientos.
La arena levantada por el viento golpeó su rostro violentamente, cortando su piel y cegando sus ojos. Trató de protegerse la cara con las manos, pero la fuerza de la tormenta era implacable. El desierto, una vez más, lo puso a prueba en su capacidad de resistencia. La tormenta lo envolvía por todos lados, y la sensación de asfixia aumentaba a medida que la arena penetraba en su ropa, nariz y boca. Gabriel sintió que el pánico se apoderaba de él. Apenas podía respirar y sus ojos estaban hinchados por la arena que continuaba estrellándose contra él. Cada minuto parecía una eternidad. Gabriel estaba al borde del colapso. Sabía que sí no podía encontrar refugio, tal vez no sobreviviría a esa tormenta. La desesperación volvió a crecer en su pecho. Era como si el desierto estuviera decidido a destruirlo, a ponerlo a prueba hasta el último vestigio de sus fuerzas. Sin embargo, en medio de esa tormenta, Gabriel una vez más encontró fuerza en su fe. Recordó las palabras que había dicho antes: «En ti confío». Y con ese pensamiento, reunió las últimas fuerzas que le quedaban para tratar de levantarse. Sabía que no podía rendirse. Dios todavía estaba con él, incluso en la tormenta más violenta. Con gran esfuerzo, Gabriel comenzó a arrastrarse por la arena, tratando de encontrar algún tipo de protección. Apenas podía ver frente a él, pero su corazón lo guiaba. El viento aullaba a su alrededor y el dolor causado por la arena mordaz era casi insoportable, pero no se rindió. Después de lo que pareció una eternidad, Gabriel vio algo a lo lejos, una pequeña formación rocosa, una cueva. Era su única oportunidad. Usó todas sus fuerzas para arrastrarse hasta allí. Con su cuerpo débil, herido y cubierto de arena, finalmente llegó a la entrada de la cueva y entró, sintiendo un alivio inmediato al estar protegido del viento y la tormenta de arena. Dentro de la cueva, cayó al suelo, respirando con dificultad, pero agradecido de que todavía estuviera vivo. Sabía que no podría haberlo hecho sin su fe, sin esa llama que se negaba a apagarse. En ese momento, comprendió que la fe no era solo creer en milagros instantáneos, sino resistir cuando todo parecía perdido. La tormenta continuaba rugiendo afuera, pero Gabriel estaba a salvo. Había sobrevivido a lo peor. Dentro de la cueva, en silencio y oscuridad, Gabriel se durmió. Y por primera vez en mucho tiempo, su sueño fue profundo y tranquilo, como si finalmente estuviera en paz con su viaje, sabiendo que Dios siempre había estado a su lado, incluso en los momentos más oscuros. El silencio dentro de la cueva era absoluto. Gabriel, todavía profundamente exhausto, permaneció tendido en el suelo frío. Su respiración finalmente se estabilizó. El eco de la tormenta todavía rugía afuera, pero dentro de la cueva había una extraña paz, un respiro que no había sentido desde que comenzó su viaje por el desierto. La fatiga extrema le impedía moverse, pero al mismo tiempo, había una tranquilidad casi sobrenatural a su alrededor. Se despertó lentamente, su cuerpo se sentía pesado y dolorido, como si cada músculo hubiera sido empujado más allá de su límite. La cueva estaba fría y las pequeñas rocas esparcidas por el suelo presionaban su espalda, pero a Gabriel no le importó. Había sobrevivido a la tormenta, y eso, en sí mismo, era un milagro. Cuando abrió los ojos, una luz suave y dorada entró por la entrada de la cueva. El amanecer, el sol, en todo su esplendor, había vuelto a salir en el horizonte, bañando el desierto con una luz cálida y acogedora, en contraste con la brutalidad de la tormenta de la noche anterior. Se incorporó lentamente, sintiendo el cuerpo rígido y las heridas que el viento y la arena habían dejado en su piel. El desierto lo había marcado profundamente, tanto por dentro como por fuera. Su ropa estaba rasgada, su rostro cubierto de rasguños y sus labios todavía estaban agrietados por la deshidratación. Pero estaba vivo, y eso era lo que importaba. Gabriel respiró hondo, saboreando el aire fresco que entraba en la cueva. Era como si cada respiración fuera una reafirmación de su existencia, de que todavía tenía una misión que cumplir. Al mirar fuera de la cueva, vio que la tormenta había dejado tras de sí un desierto tranquilo y brillante. Las dunas,
ahora suavemente moldeadas por el viento, tenían un aspecto diferente, ya no amenazantes, sino serenas. Se puso en pie, apoyándose en las paredes de piedra de la cueva, y caminó hacia la salida. Al salir, la luz del sol lo envolvió. El sentimiento era casi espiritual, como si Dios mismo le diera la bienvenida después de su prueba. Gabriel cerró los ojos por un momento, sintiendo la brisa suave y cálida que ahora soplaba sobre el desierto, tan diferente de la brutal tormenta que había enfrentado. Todo parecía nuevo, como si el desierto hubiera renacido con el amanecer, y junto con él, el alma de Gabriel también. Se había renovado. Mientras miraba al horizonte, algo dentro de Gabriel cambió. Ya no veía el desierto como un lugar de sufrimiento, sino como un campo de transformación. El dolor, el miedo, la duda, todo lo que le traía el desierto no carecía de propósito. Era como si cada prueba hubiera tallado algo nuevo dentro de él, una fe más fuerte, una comprensión más profunda de Dios y de sí mismo. Gabriel se dio cuenta de que el viaje interno era la verdadera prueba. Dios lo había guiado no para encontrar respuestas fáciles, sino para enfrentar las sombras en su propio corazón, los miedos e inseguridades que había arrastrado durante tanto tiempo. El desierto, en toda su inmensidad y silencio, había sido el espejo de su propia alma. Cada grito de desesperación, cada lágrima derramada, todo lo que enfrentaba era parte de un proceso de purificación, de refinamiento espiritual. Miró hacia la cueva donde había encontrado refugio y sonrió, ya no con miedo, sino con gratitud. Aquella cueva, la tormenta, el arbusto que le daba sombra, todos pequeños milagros en los que no se había fijado en aquel momento. Gabriel comenzó a entender que Dios estaba con él en cada detalle. No era la ausencia de desafíos lo que demostraba la presencia divina, sino el hecho de que, en medio del caos y el dolor, nunca había sido abandonado. Gabriel sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. El desierto no había terminado y aún no había encontrado la salida. Pero algo dentro de él cambió. Ya no caminaba como un hombre perdido, sino como alguien que había sido rescatado. Sus piernas, antes pesadas y temblorosas, ahora parecían tener una ligereza inesperada. El peso de la desesperación que había cargado durante tanto tiempo había sido reemplazado por una renovada fuerza interior. Mientras caminaba, Gabriel reflexionó sobre su fe, ahora más firme e inquebrantable. La fe que descubrió en el desierto no era una creencia ciega en milagros inmediatos, sino una profunda confianza en que, incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba presente, en silencio, pero siempre presente. Ya no necesitaría señales grandilocuentes ni respuestas fáciles, porque comprendía que la verdadera fe era aquella que resistía los vientos más fuertes, la soledad más profunda y las pruebas más difíciles. A medida que avanzaba el día, Gabriel encontró algo inesperado. A lo lejos, apareció en el horizonte un pequeño pueblo, un oasis en medio de la inmensidad. No sabía si era real o un espejismo más, pero algo dentro de él le decía que era hora de descansar. Sus pasos lo condujeron hacia el pueblo, con el corazón lleno de esperanza y el cuerpo aún exhausto. Cuando llegó al pueblo, fue recibido por rostros acogedores. Los lugareños, sencillos y generosos, lo acogieron dentro de sus casas. Le ofrecieron agua, comida y refugio. Gabriel sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez, no de desesperación, sino de profunda gratitud. Se dio cuenta de que el viaje había terminado allí, no porque el desierto lo hubiera derrotado, sino porque había encontrado lo que había estado buscando, la certeza de que no estaba solo, que había un propósito mayor en su vida. Sentado a la sombra de una palmera, finalmente descansó, mirando hacia el cielo. Despejado y sin nubes, Gabriel sonrió. Todo lo que había enfrentado, el miedo, el dolor, la tentación de rendirse, era parte de un plan más amplio. El desierto lo había transformado. Ya no era el mismo hombre que había entrado en aquel vasto mar de arena. Ahora, tenía una fe inquebrantable, una fuerza que no dependía de las circunstancias, sino de algo mucho más grande, algo divino. En los días que siguieron, Gabriel permaneció en el pueblo, recuperando sus fuerzas.
Cada conversación con los lugareños, cada momento de descanso a la sombra de los árboles, era una oportunidad para reflexionar sobre todo lo que había vivido. Comprendió que su camino no había sido solo una búsqueda de Dios, sino también una búsqueda de sí mismo. Recordó todas las veces que dudó, todas las veces que estuvo a punto de rendirse, pero en cada uno de esos momentos había una pequeña chispa que lo mantenía en pie, una fe que se negaba a extinguirse. Recordaba la figura sombría que lo había tentado, las voces que lo habían atormentado y cómo se había resistido. Estos recuerdos ya no lo perseguían, más bien eran recordatorios de su victoria, no sobre el desierto, sino sobre sí mismo. Mirando el desierto al otro lado de la aldea, Gabriel sabía que podía asumir cualquier desafío que la vida le presentara. Había aprendido la lección más valiosa: la fe no consiste en escapar del sufrimiento, sino en encontrar a Dios en medio de él. Dios estaba ahí, en las pequeñas cosas, en los pequeños milagros que a menudo pasaban desapercibidos. Después de un tiempo, Gabriel decidió que era hora de regresar. Agradeció al pueblo por su hospitalidad y con nuevas fuerzas y determinación, comenzó su viaje a casa. El desierto, que antes parecía una prisión, ahora era un lugar de redención. Gabriel caminó con pasos firmes, sabiendo que el Dios que lo había guiado en ese viaje continuaría guiándolo en la vida más allá del desierto. Al regresar a la civilización, Gabriel compartió su historia con sus conocidos. Su experiencia en el desierto no fue solo un viaje físico, sino espiritual. Se convirtió en un testimonio viviente de que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede salvarnos. Su historia ha inspirado a muchos a mirar sus propias pruebas con nuevos ojos, a comprender que incluso cuando parece que estamos solos, Dios nunca nos abandona. Gabriel nunca volvió a ser el mismo. Había encontrado una fe inquebrantable en el lugar donde menos lo esperaba, en el silencio del desierto, en medio del sufrimiento y en los pequeños regalos que Dios le dio a lo largo de su camino.